El motociclismo tiene absolutamente todo para generar buenos espectáculos y lo concreta. Todas las marcas pueden ganar, hay buenos pilotos, gran variedad, y en eso tiene que ver mucho los reglamentos. Así arrancamos hoy la semana. Por otro lado, soy un hombre de suerte, fue el mayor riesgo de mi carrera, y eso había declarado el gran Valentino Rossi, como también siguió el santo de los pilotos. Hizo un gran trabajo manifestando el italiano. Victoria de Dovizioso, el viernes anunció que no va a estar en el equipo y se despacha en esta con un gran triunfo. ¿Cuánto dejó el motociclismo a nivel mundial? Que la apertura del viernes, habíamos hablado, la apertura del viernes, en el primer entrenamiento estaban las 5 marcas, del 1 al 5 en el primer entrenamiento, ese primer día de actividad. Todo eso que insinúa en lo previo, en definitiva, lo concreta. Y cuando de repente podíamos decir cuál es el techo en cuanto al espectáculo, dónde se termina esa paridad, dónde se termina este gran espectáculo del motociclismo a nivel mundial, por suerte, siempre nos viene sorprendiendo y para bien. Querido Daniel, el gusto enorme de recibirte, como siempre. Buen lunes, ¿cómo estás? Muy bien, Flavio, muy bien, gracias. Bien, ¿cuánto quedó? Todavía sorprendido, pero bien. Salió barata. Sí. La columna de hoy... A mí me asustó cuando vi esa moto ahí, me asustó mucho. Claro. Me asustó. Ni te digo a Valentino y a Maverick. Y a Maverick Viñales. Yo hoy a la columna vamos a titular El milagro de Austria. Perfecto. Porque lo que ocurrió fue un milagro, sí, realmente. Sí, un milagro porque lo que podía haber ocurrido se podría haber convertido en la prueba más triste de la historia del MotoGP, ¿no? No tengo duda. No tengo duda. No tengo duda porque no había variable, no ese golpe a 200 kilómetros por hora lateral como venías, no había. No había. Trataba ahora, pero no me dio el tiempo de hacer un cálculo cuánto podía pesar la moto a esa velocidad. Sí les digo que venía recorriendo 80 metros por segundo, lo cual, sumado al peso de una moto de 150 kilos, no sé cuántas toneladas son, pero son unas cuantas, suficiente como para que la estructura humana no sea capaz de ninguna forma de poder soportar un impacto de esa naturaleza. Por eso digo que es un milagro que hoy podemos comentar con cierta alegría de que no pasó absolutamente nada. Esa novena vuelta en la curva número 3, yo creo que la imagen a mí que más me quedó en mi cabeza es la imagen de Viñales agarrándose la cabeza, pero no porque se está agarrando la cabeza del susto, se está agarrando porque pensó que era embestido por la moto de Zarco, diría por los escombros de la moto de Zarco que pasaron justo por encima de él. Ese Valentino sorprendido porque pensó que era la sombra del helicóptero, sí. Porque nunca en ningún momento pudo darse cuenta, por eso digo, por la gran velocidad por la que pasó frente a él, que era la moto de su discípulo que pasaba a gran velocidad frente y entre los pilotos Valentino Rossi y Maverick Viñales. Por eso yo creo, repito, que va a ser recordado como uno de los episodios más aterradores vividos en un Gran Premio, por lo menos con la paz de poder decir que tuvo un final feliz, ¿no? Que ninguno de los que fueron protagonistas de este terrible episodio terminó para lamentarse, ¿no? Claro, o sea que felizmente, ¿no? Esa caída de Zarco y ahí Flavio, vuelvo a repetir lo que es los niveles de seguridad de la indumentaria, ¿no? Porque esa caída que tuvo tanto Morbidelli como Zarco, le recordemos a la gente que en un intento de sobrepaso, Zarco lo pasa en la recta a Morbidelli era más rápido en la curva y en la frenada de esa curva, que además se frena con la moto tumbada. Cuando se llega a 300 kilómetros se tiene que bajar a 50 kilómetros para girar a la derecha. Zarco usó una técnica que tal vez fue un poco el castigo de muchos de los pilotos. Porque no están pegando a Zarco ahora. Claro, Valentino no está pegando a Zarco, Morbidelli están pegando a Zarco. Sí, y exteriores, como el caso de Dani Pedrosa, y Stoner y un montón de pilotos que consideran de que entreverarse en una cosa es tomar riesgo, porque uno tiene que tomar riesgo. Saben todos los pilotos de MotoGP que corriendo a esa velocidad y a ese elite de nivel, evidentemente que se corren riesgo, pero los riesgos tienen que ser medianamente medidos. Es un poco difícil de poder evaluar y decir que Zarco hizo algo mal. En realidad
hizo algo que no se debe, que es inventar una frenada anterior para que Morbidelli no lo pasara, ¿no? Sí. Pero a esa velocidad, recuerde lo que le decía, recorriendo 80 metros por segundo, la posibilidad de detener la moto ante una frenada del piloto que va delante de ti es prácticamente imposible, ¿no? Y que fue exactamente lo que ocurrió, y que los pilotos, está bien, gracias, y perdón que lo repita permanentemente, pero gracias al airbag, ¿no? El airbag le dio la posibilidad que en ese impulso brutal que tuvieron en el momento del choque, cayeran al circuito acolchonados por el aire, porque eso seguramente tendría posibilidades muy altas de fracturas de toda naturaleza, a nivel de costillas, a nivel de columna, en fin. Y bueno, esa caída de 300 kilómetros fue superada gracias a los sistemas de seguridad, ¿no? A esos sistemas que son realmente tan efectivos. Lo que nunca se calculó jamás, y creo que eso más tarde o más temprano se va a tener que modificar, que es el trazado del circuito, ¿no? Donde la salida del circuito hace que los vehículos que se salgan en esa curva anterior. Claro, Flavio, imagínate que cuando construís un circuito pensás que esa curva no se va a llegar a 300 kilómetros, que hay una curva antes y después se va a enderezar y llega a la curva. Pero nunca uno puede imaginar que desde esa curva, que uno lo mira en la televisión y parece que está cerca, pero en realidad está casi 500 metros, o sea, perfectamente podía, si uno viene a una velocidad menor a 200 kilómetros, la moto cae y no puede llegar al otro lado. Y curiosamente ahí vimos que con esa velocidad, y que además atraviesa otra vez la trazada del circuito, las motos cruzaron prácticamente a la misma velocidad que fueron despedidas, ¿no? Entonces, ahí se van a tener que tomar medidas, como decís vos siempre, la seguridad no tiene techo. Entonces hay que cambiar de acuerdo, por supuesto, fundamentalmente a los vehículos del momento, ¿no? Estos vehículos que cada vez tienen mayor aceleración, porque los circuitos van a tener igual o menor recorrido que los anteriores, pero que las velocidades que se llegan en muy poquito son realmente descomunales. No, realmente sí. Ayer uno veía, cuando vio la moto lanzada y todo, a mí me pegué un susto bárbaro, y después cuando veías en el momento que se detiene la carrera con la bandera roja, cuando empezaban a reiterar las imágenes, veías la cara de Valentino, la cara de Viñales y todo, y... No, era pavoroso. Y Flavio, y además, parece que cosa de mandinga, ¿no? Como decían antes, pero sí. Qué cosa brutal como en la carrera de Moto 2 vimos la caída de Bastianini. Decís, bueno, esas cosas que decís, bueno, puede pasar una vez, bueno, está acá. Porque en un pelotón se cae puede pasar. Puede pasar, pero además no solamente eso, sino que decís que, bueno, por suerte en MotoGP, o en MotoGP, digo, en las tres categorías, sí. No hay una caída así de esa magnitud. Hay una caída así, cada tanto pasa algo que te das un susto y decís, ¡pah, qué caída!, ¿no? Pero en el mismo fin de semana, ¿no? Con esa caída que recordemos que fue Enea Bastianini, que sale de la curva, acelera antes de lo previsto, la moto se cruza, lo tira por encima, la moto queda atravesada en la pista, ¿no? Y ahí se desencadenó el caos, porque bueno, fueron claro, los que tenían los que pudieron ver la acción, les dio para zafar de no llevarse la moto por delante. Hace pero poco evidentemente, lo vimos, parecía un pelotón de ciclismo, ¿viste? Claro, Jafé Yarin no podía ver, ¿no? Siempre les recuerdo el pescado, ¿no? Que así lo denomina por la velocidad que tiene en el piso mojado. Y no lo pudo ver, pobre Yarin. Y bueno, se lleva por delante la moto. Si uno cuando observa en cámara lenta, cuando pega la moto de Yarin contra la moto de Bastianini que está en el piso, uno puede creer cómo empieza a desprenderse la horquilla, el tanque de combustible, las ruedas, como si fuera, no sé, de papel la moto, ¿no? Y bueno, felizmente recuerdo a todos también que también fue hospitalizado, no determinadas lesiones graves, por lo menos que comprometan su vida, y sí, muchas contusiones, evidentemente, y difícilmente pueda participar del próximo la próxima carrera, el próximo fin de semana, ¿no? Claro. Pero bueno, acá dice, el MotoGP fue durísimo al accidente, podía haber sido mortal, ya lo comentábamos, pero me asusté con el de Moto 2, dice, cuando el piloto se cae y sale caminando tranquilamente, seguro un poco mareado. Si estaba mareado lo veías en el costado viendo todo lo que pasaba, que me imagino se estaría agarrando la cabeza, mirá el lío que hice, y él salía caminando, o sea, sabiendo la consecuencia que podían tener sus compañeros, sus rivales, ¿no? Acá dice Flavio querido, no sé si Dios es tuerca, ¿no? Tiene un ángel de la guarda muy fierrero, sin dudas el domingo le hice un huequito al gran Valentino, ¿no? Para que no sufriera un accidente terrible. Fuerte abrazo para los dos. Pablo Camacho nos está mandando un saludo y le mando también un abrazo enorme para él, ¿no? Pero sí, es tal cual, es tal cual. Por eso
Fue un milagro, realmente un milagro. Fue bueno, el milagro de Austria. Vamos a tratar de recomponernos y celebrar la victoria de Dovizioso. Anuncia que no va a estar en el equipo y se manda una gran victoria, ¿no? Tal cual. Y pelea el campeonato. Porque, sí, claro, ¿no? y Flavio, y ahora fila como el hombre para ganar el campeonato, ¿no? Claro. Eso que no pudo Claro. porque bueno, ahí tendríamos mucho para hablar de Dobby. Voy a tratar de ser breve porque hay mucha tinta. Que dejó muchísimo. Muchísimo. Ya le pido disculpas a José Luis Mañone, mañana vamos a estar hablando de Fórmula 1 porque hoy el tema, con todo lo que dejó el motociclismo, era para hablarlo hoy contigo. Tal cual. Sí. Victoria número 15 de este piloto de Forlì. Y curiosamente, todo cómo los planetas se tienen que acomodar, y es así, Flavio. Era el triunfo número 50 de Ducati en la categoría reina, justo. Y un día, después de anunciar la ruptura con Ducati, una decisión que además Dobby se adelanta a tomarla, ¿no? Porque no es que Ducati le dijo, como fue el caso de Lorenzo, bueno, Lorenzo se te acabó, no, esto fue al revés, fue Lorenzo que le dijo a Ducati, no sigo. Manteniendo el invicto del constructor italiano desde el 2006 en este circuito, ¿no? Que lo habíamos hablado, que era el gran favorito evidentemente por la historia de la Desmochelci la Desmodovi, debería decir así porque ha sido realmente el rey del constructor rey en este circuito. Y que además aparentaba no perfilarse como el ganador en esta ocasión, y sin embargo sí fue el gran ganador, y se demostró en las dos salidas, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda, más allá de los ataques. Pero Dobby es un tipo muy inteligente que tiene una gran experiencia para mantener los neumáticos, ¿no, Flavio? Que sin duda que ese fue el gran secreto de Dobby, es ser con una moto muy potente en la recta, que además no hace spinning, o sea, no patina en la recta, y que tiene la posibilidad de aumentar la duración de la goma para que en las últimas partes finales del circuito se mantenga con un paso de vuelta interesante para no ser superado por el resto. Y así fue, porque los dos, tanto Mir como Miller, y fundamentalmente Miller, quedó sin neumáticos, totalmente sin neumáticos. Hizo una gran carrera, pero que en las curvas finales ahí, la verdad que me puse muy contento que el mallorquí, Joan Mir, consiguiera su primer podio, ¿no? Es bueno ese, ¿eh? Claro, bueno, Flavio, siempre te digo lo mismo, ¿no? Hay tres pilotos que los destaco. Sí. Sin duda que Mir es el piloto que considero el piloto que ha demorado un poquito más de lo que yo me imaginé en estar en la elite del mundial, y hoy creo que tiene una Suzuki que funciona muy bien, tiene la experiencia que no ha ganado, y ha tenido un poquito de suerte porque la había perdido. La verdad que le habían pasado tantas cosas a Mir que no lo dejaban llegar al podio por una cosa o por otra. Así que hoy Mir ha concretado todo lo que veníamos hablando. Acuerden que Mir además fue un piloto que se pasó para MotoGP rápidamente cuando fue campeón del mundo en la categoría menor, porque es un piloto de 1.81, es un piloto muy alto. Entonces era fundamental que a medida que iba creciendo, porque por supuesto empezó muy joven, fuera rápidamente cambiando de categoría para no quedar con una categoría que la moto le quede chica, ¿no? Así que bueno, más el talento de Mir, hoy lo posicionan en el segundo lugar del podio de este milagro de Australia. Jack Miller, como les decía, queda tercero. Cuarto, otro piloto que fue de menos a más, que fue Brad Binder, que además se quedó con el récord de vuelta del circuito de Brno. Primero no estaba en la carrera. No estaba. ¿Dónde estaba? Claro, estaba 17, o sea, nadie lo contaba, porque además el ganador de Brno, donde había demostrado un potencial descomunal, ¿qué pasó en el circuito además de desarrollo de KTM, donde deberíamos haberlo tenido como protagonista desde el primer FP1, y sin embargo no estaba. Bueno, ¿se acuerdan que yo les comenté? Le dije, van a seguir trabajando y van a conseguir que la moto le funcione bien como Binder quiere, y así fue. Empezó con una remontada brutal desde 17 para adelante y llegó cuarto, quedándose, reitero, con el récord de Brno, y además dejando una señal clara que el próximo fin de semana sin duda que va a ser otro gran protagonista. Quinto lugar para Valentino Rossi, ¿no? Después de lo vivido con ese día terrorífico de su carrera deportiva, Valentino se recompone, termina quinto, no solamente por quinto, sino porque fue la mejor Yamaha, Flavio. Curiosamente, a pesar de que uno
le pierde esa confianza de que Valentino va a estar adelante, dice no, los pilotos jóvenes, Quartararo, lo vimos en esos grandes premios ganando de cabeza a cabeza, o sea, era imposible que Valentino se destacara por delante de Viñales, por delante de Quartararo. Bueno, sin embargo, Valentino sigue siendo el gran Valentino. A pesar del susto, a pesar de todo, termina quinto. Y no solamente termina quinto, sino que se coloca quinto en el campeonato con 38 puntos y matemáticamente siendo también uno de los posibles campeones del mundo. El sexto lugar para la primer Honda. Nakagami aparece, y no aparece sexto porque anduvo tan bien tampoco, aparece sexto porque se le fue Ring, que se fue al piso, se fue Paul Espargaró, se fue Miguel Olivera, se fue Morbidelli, Zarco, etcétera, ¿no? Porque si no, las Hondas hubieran terminado del 10 para atrás. O sea, hay una alarma roja sonando en Honda, sonando en el equipo HRC, porque sin el Lobo, las demás motos no hay nadie que las pueda conducir. No lo pueden conducir. Lo vemos. Y hablando de Márquez, parece que el fin de semana tampoco puede estar. No, ya está confirmado, no va a estar porque ya creo que aprendió la lesión, ¿no? Que le pusieron una placa para poder agarrarle la fractura, pero la placa es para que el hueso se suelde, ¿no? Para sostener el hueso, y bueno, evidentemente lo de Márquez ya sabemos, no precisa el menor análisis de las condiciones mentales de este chico que quiere ganar o ganar, no le importa nada, ¿no? Claro. Así que bueno, termino con la clasificación con la séptima posición para Petrucci, octavo Fabio Quartararo, quedó sin frenos en la M1, se fue para atrás y bueno, de ahí hizo una remontada interesante, por lo menos terminó octavo, sin tener, por supuesto, ningún brillo. El noveno lugar fue para Iker Lecuona, que, bueno, llegó a su top 10, así que aplauso para Lecuona, porque la verdad que es un rookie que está andando muy bien. Y el décimo lugar para Maverick Viñales. Maverick tuvo problemas con el embrague, en un momento pensó que la moto se detenía, lo vimos incluso en cámaras, cómo aceleraba y la moto no iba porque tenía problemas con el embrague, que después de 3 vueltas se recompuso, y bueno, logró un avance importante. Flavio, se nos acabó el tiempo, nos queda la caída de Bastarini, la seguimos el jueves, ¿te parece? Pero lo pasamos para el jueves. Dale, hacemos el jueves y el viernes con números en la mano, querido Dani, gracias.